Para el compañero que somos marineros. Sí, yo de las antiguas sí que he visto, me gusta volver las de... ¿Quieres una foto así? Venga. Ya no puedo escribir porque no hay nada que me motive para lanzarme. Bueno. ¿Quieres hacerlo, Rafa? Sí, por favor. Sí. Acabas con el... Sí, ¿no? Sí, vas a ir, vas a no van a caber. Estaba allí. Sí, es el Sopla una vez y me he quedado. Una caja. Una caja. Es una caja. O sea, lo voy a por dentro, pero Realmente no tienes una caja. una caja. No tiene vista. Enséñala por dentro, tío. Déjala así. Ya mejor, ¿sabes? Ah, vale, vale. Con la tapa. Claro, buen dorado, tío. Sí, mira. Perdón. No, para nada. Cuando lo vayas a tocar, la pones. Y ahora estoy tratando de colocarlo. Toma, Rafa, que he hecho el. Eso luego, después. Hola, bienvenidos. Mira, ¿has visto para qué sirve hacer la llamada de pelo? Pues mira, Sí. Ah, vale. el premio de la comunidad. Pero ahora viene lo peor que suele estar ahí. Vale. Hola, muy buenas tardes. Tienes que poner. Te traigo, espera que te traigo el... Ah, va a pasar. No, me he sentado aquí por descansar, pero que no existe. Que yo sí eso me levanto. ¿Cómo lo haces? Yo creo que aquí. Bien. En la pared. Lo que pones en mi orden. El nombre más bonito es Salomé. Aquí está así, ¿vale? Pero ¿qué hago? No, por eso me lo he visto. Muy bien. Esa no me la saques, porque está saliendo una cantidad de polémicas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Creo que sí, tanto que
Empiezas con esta diapositiva. Sí, es la primera. No digas que están en Pues va a ser la hora ya. Sí. Te voy a poner ya esto. Si veo que no puedo, voy a Un montón. Qué gusto. Hoy. Muy bien. No, pero bueno,
¿Qué pregunta? ¿Usted lleva los instrumentos? Aquí, se siente más fuerte. ¿Le vas a tener que levantar con instrumentos? Sí, en algún momento. Sí, es que nos va a llegar. A ver, vamos a hacerlo todo. Hola. Ahora levanto con un instrumento. A ver si llega. Se sobra. Sí, mira todo lo que te sobra. ¿Qué dices? Digo, luego no te atrapes. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vamos a esperar un poquito por si que se apunte un poco de internet. Sí. Un minuto, por ahora. Muy bien, muy bien. Sirve para apoyar eso. Voy a necesitar esa silla. Te la voy a cambiar. Claro. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar en 5 segundos. Luego te sentarás. Vale. Bueno. Ahora, ya estoy grabando, creo.
Más si quieres para presentarte, te levantas. Muy buenas tardes a todos. Que están aquí en internet también viendo. Qué gusto veros a todos, a mucha gente que ya hay tiempo sin venir, me encanta veros aquí de nuevo. Además, para un acto tan llamativo como es este que nos va a presentar Rafa hoy. Pero antes de pasar al acto, simplemente os voy a decir las novedades o las diferentes etapas que tenemos en la asociación hasta la Navidad, que no son muchas, pero sí son interesantes. Entonces, como anuncios siguientes que tenemos, ya sabéis que este sábado nos vamos unos cuantos, bueno, al final llevamos pocos y al final se llena el autobús, vamos hasta arriba, pero estoy planteándome, debido a que ha habido 4 personas que se han animado más, a cambiar el autobús por uno más grande. Entonces, si alguien se va a animar, ese es buen momento, porque a partir de mañana ya sí que no cambio el autobús y ya vamos en un autobús, en un microbús todos los vamos. Bueno, en este viaje ya sabéis que vamos al Escorial, pero no solamente eso, somos castilleros. Vamos a ver Castillo de Valencia, vamos a ver un Nenetón celta y vamos a ver otra serie de elementos como una calzada romana que probablemente tenga que ver con el Escorial. Le iremos al Escorial y además de ello, alguna cosita más, como siempre sabéis. Siempre esos viajes compactos que llevamos. En cuanto a viajes, ha salido como última novedad el paseo tradicional que llevamos al Parque del Capricho. Lo ha conseguido Rafa y bueno, pues hemos hecho una reserva para el día 21 para ese paseo navideño, que ya sabéis que para los socios es gratuito. Así que por orden riguroso de apuntarse, pues allí estaremos ese día 21. En cuanto a las conferencias, Rafa, ahora te presento. Tenemos esta. Teníamos una entre medias que la vamos a tener que sustituir. No la cancelamos. El próximo miércoles, ¿no? Que es festivo. El siguiente. De momento simplemente estar atentos a sus pantallas porque va a haber modificación y probablemente mantengamos esa fecha como conferencia. Y la última, eso sí, el día, no me quiero equivocar, 20. Tenemos conferencia y día navideño también. En ese día, como siempre, podéis traer polvorones, podéis traer cositas, porque es esa merienda navideña que estáis todos invitados, como siempre. Así que aquí os esperamos si os animáis a venir. Y junto a ello, pues, ya que no solamente eso, pues vamos a dar una conferencia, la va a dar Juan Bosco Valentín Amazo y nos va a hablar sobre fortificaciones en el Sáhara. En uno de esos viajes que él ha hecho por esas zonas, ya sabéis que fue director del Museo del Ejército, es general, bueno, un montón de cosas, pero ahí os lo animo para que vengáis y también que traigáis alguna cosita porque haremos esa puesta en común de que a todos nos gusta comer un poquito de dulces y unos turrones. Y ya no me dilato mucho más, así que ahora sí, vamos con esta estupenda conferencia. Conferencia muy interesante porque, como podéis ver, viene con parafernalia incluida, muy desarrollada, y tenemos a sus artesanos, por si se pueda llamar así, por favor, disculpadme si me equivoco en la forma de nombrar. Tenemos aquí además a tu profesor también, ¿no? Que nos acompaña, gracias por acompañarnos. Y nuestra idea surgió a partir del viaje que hicimos tan llamativo, pero también tan complejo, que fuimos a Zamora y estuvimos visitando pues, la Catedral de Toro, perdón, la Colegiata de Toro, en cuya colegiata, pues Rafa nos estuvo explicando la maravilla que podíamos ver ahí. Hoy a lo mejor nos hace una aproximación. Y estuvimos viendo, además, en Urueña, ese fantástico museo tradicional de instrumentos, y también Rafa nos hizo una explicación muy interesante. De hecho, la gente al principio estaba un poquito fría, pero de repente se empezó a ver instrumentos que, bueno, pues realmente son muy importantes. Y es que al final la música ha acompañado a lo largo de la historia del ser humano y es un elemento de comunicación fundamental, de expresión de sentimiento, pero también de que en todo momento está aportando, desde los pasos tradicionales militares, con los oblós y todos estos elementos de sonido, que no me quiero meter en tu conferencia, perdón, a cualquier elemento que desde el día hasta la noche nos traslada y queremos imitar esa naturaleza. Pero aquí lo dejo, que nos van a hablar de muchas cosas. En concreto, don Rafael García Esteves, que es diplomado en Magisterio, en su especialidad en música, ha llevado varios
años trabajando sobre el tema de investigación y fabricación de instrumentos medievales. Y ha estado 11 años llevando talleres de pedagogía, y no solo talleres, sino explicaciones musicales y pedagógicas con niños y jóvenes. Por lo tanto, trátanos como somos, que somos unos niños todos encantados de escuchar estas melodías, porque al final nos lleva hasta nuestra infancia. Entonces, pues nada, un fuerte aplauso y muchas gracias por... Esto es el comienzo de un proyecto de divulgación, de estudio, que yo empecé hace 3 años. Empezamos pues un poquito antes de la pandemia y junto con el estudio empecé con la labor de fabricación, y todo eso gracias a la ayuda de un buen amigo y luthier que hoy tenemos con nosotros, y también de otras personas que han colaborado y que también están hoy aquí, y con muchas ideas, con mucha información, como nuestro amigo Alberto, y luego con la ayuda inestimable de Jorge, porque Jorge durante todos estos años nos ha ayudado muchísimo, ha sido una pedagogía a pie de calle completa, y también quiero darle las gracias porque él también pues, ha aportado su granito, y Juan Ramón Alcos, que también con su ayuda, ideas y sobre todo asesoramiento técnico, pues me ha ayudado también mucho. Y bueno, yo quiero dar las gracias a Castillos, a Miguel Ángel, a Pablo, Jorge y a todos ustedes que hayan podido venir y que hagan realidad esta pequeña conferencia que espero que os guste. Para empezar, he elegido esta frase sacada del libro de Buen Amor del Cipreste de Ita. ¿Y por qué he elegido esta? La he elegido porque refleja muy bien lo que hemos estado haciendo y los instrumentos que traigo. Y dice así: Dulcema en Sabeva, el finchado al bubón, sinfonía y baldosa en esta fiesta son. El franceso de lecillo con esto se compone. La mezcla bandurria allí hace su son. Con casi todos los instrumentos que traigo hoy. Hay alguno que se refleja, por ejemplo, la de teatro, pero el resto prácticamente sí. Ya hablaremos un poquito más adelante de las fuentes que usamos para el estudio de la organología, que son varias, pero todo a su tiempo. Hoy he querido hacer esta visión sobre la música en los castillos porque se hace mucho estudio de arquitectura, historia, pero pasamos muchas veces por algo que es fundamental, como es el día. La música, que es una de las expresiones más delicadas del hombre, pues es estudiada y analizada, porque la realidad de esos castillos no solamente es la militar, tiene ya de las distintas clases sociales. Entonces, pues, analizar un poco qué es lo que se podría ver musicalmente. O sea, ¿cuál es la realidad musical, el hecho musical, este pequeño espacio donde conviven clases diferentes, diferenciadas, como la nobleza, bueno, porque yo estoy seguro que todos tenían sus musicales y su forma muy diferente. Más fácil de estudiar porque estamos tratando de la iglesia o de las clases altas, la nobleza, y un poquito más difícil por falta de información de lo que es la música popular, que está ligada estrechamente a la tradición oral. Lógicamente, pues no nos han quedado tanto tan fidedignos como pueda ser, pero la nobleza, porque siempre se tiende a estudiar más estos instrumentos nobles, ¿sabes? Que son los instrumentos que relatan. Entonces, bueno, para estudiar un poquito la realidad de los castillos, vale, tenemos que estudiar un poco el momento cultural en el que estamos estudiando este periodo. Entonces, son 3 siglos
desde mediados del siglo XIII hasta el final de la Edad Media y principios del Renacimiento, donde se van a dar una serie de cambios muy drásticos, que en relativamente poco tiempo, que lo van a revolucionar todo. Entonces, yo quiero un poco orientarme hacia mediados del siglo XIII, que es cuando es la época de esplendor cultural, cuando se cuando empiezan a construir empiezan a las construir góticas, las hay un iglesias góticas, hay un renacimiento renacimiento cultural, no solamente en la literatura, en otros en la campos. literatura y en otros Y en esta campos. época, Y en esta época nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con el periodo que se llama Ars Ars Antiqua, Antiqua. que comienza a mediados del 13. Es un periodo donde, bueno, pues se va a dar un gran impulso musical y la escuela de Notre Dame va a ser la que lleve un poco la voz cantante en esa época, a nivel cultural europeo, porque estamos hablando no solamente de, bueno, pues de un país o una región, sino a nivel europeo. Vamos a encontrar el comienzo de la polifonía y el periodo de Ars Antiqua, la escuela de Notre Dame va a llevar la voz cantante en este campo. Se van a dar varias formas musicales, y entre ellas, por ejemplo, tenemos el organum. El organum es un tipo de canto religioso. Se basa en una voz principal, los principalis, acompañado de una segunda voz en una cuarta o quinta de intervalo, un cuarto o una quinta de intervalo. Este tipo de canto, que es una polifonía religiosa, no va a ser popular, por eso no se va a dar solo en el campo religioso. Y si analizamos un poco, es los mismos principios que rigen este tipo de instrumentos, las sinfonías y después la zanfona. Pero primero la sinfonía, o el organistrum. Pero el organistrum es un instrumento que está fabricado para acompañar la polifonía religiosa, para acompañar los cantos gregorianos. Entonces, es una voz principal, pues aquí lo tenemos en este instrumento. Les voy a enseñar. Tenemos unas cuerdas cantoras, que son las voz principal, y luego tenemos un bordón, que es una cuerda que da un sonido continuo y que acompaña a las principales y que está en una cuarta o quinta con respecto a las cuerdas principales. Entonces, quiero destacar eso, que no solamente es una teoría que nos da las pautas de lo que es el canto, la polifonía religiosa, sino que también nos está dando un poco el concepto de lo que va a ser los primeros instrumentos que se permitan en la iglesia, porque hasta que no llegó el canto gregoriano, el canto anterior, el canto polifónico, no, no me sale, perdón, no permiten, el canto gregoriano, perdón, no permiten la existencia de instrumentos porque se relacionan con la música profana, pero el organistrum y después el órgano portativo van a ser de los primeros instrumentos que se permitan como acompañamiento de estos cantos. Después, siguiendo con la escuela de Notre Dame, tendremos el diacantus. El diacantus consiste en dos voces que se mueven en direcciones diferentes. Hay un contraste muy peculiar porque no van a la vez, que es lo tradicional y lo que más se ve, sino que cada uno va en direcciones diferentes. Tenemos después el conductus. El conductus es una creación propia de la escuela de Notre Dame. Es un canto religioso, pero es una polifonía, pero no es gregoriano. Es una creación independiente del que lo escribe, del que lo crea. Después tenemos el motete, que esta es la gran creación de la escuela de Notre Dame. El motete son 2 o 3 voces a contrapunto, porque el contrapunto se va a desarrollar mucho en esta época, y bueno, pues van a tener una letra, cada voz va a tener una letra y un ritmo diferente. Por lo tanto, nos da un tipo de música muy contrastada y muy vivaz. Y por último, el canon. El canon es una repetición
No son varias voces, es solo una voz, pero que se repite. Y en cada repetición entra una voz diferente o un instrumento diferente, de tal manera que nos da un efecto progresivo y bastante interesante. Bueno, la Escuela de Notre Dame nos van a dar una serie de intérpretes que son de los primeros que nos dio la polifonía, y entre ellos destaca Leonin y Perotti, que son, y Petros de Acruce también, pero más o menos los que más destacan son Leonin y Perotti, que son los compositores más destacados de esta escuela. Después tendremos Jacobo de Lieja, Franco de Colonia y Adam de la Haye como los teóricos. Jacobo de Lieja, ya al final de esta época, que se da hacia 1320, hace una gran crítica al nuevo periodo que viene después, que es el Ars Nova. El Ars Nova nos va a dar una serie de cambios, sobre todo en la rítmica, con el contrapunto que antes les conté, porque el contrapunto a nivel rítmico se va a ir cada vez se va a ir haciendo más complejo, sobre todo en la parte rítmica, y bueno, pues nos va a traer una serie de cambios en la música. Esta es una época donde todo cambia muy rápido, porque 100 años, aunque parezca mucho, luego no es tanto. Y bueno, pues tenemos a Jacobo de Lieja, que hace una gran crítica al Ars Nova, tildando de corrupto y de una cosa que no. El Ars Nova, si puedes pasar, el Ars Nova se da inmediatamente a partir de 1320. Es un periodo que coge el nombre de un tratado de Philippe de Vitry. Philippe de Vitry era músico, era un religioso, era músico y era compositor, y también se dedicó al estudio. Y creó un estudio donde lo que más va a caracterizar es que coge toda la simbología musical que había hasta ese entonces, que era muy variada y no era nada homogénea, la reúne en ese tratado, porque lo que hace es un tratado. En ese tratado reúne toda la simbología musical y además le da una homogeneidad. De esa manera ya por fin tenemos unos símbolos, una serie de símbolos musicales que son todos iguales para todos, y nos va a ayudar bastante con la interpretación musical. Esto va a ser un antes y un después. También tenemos, si puedes pasar, también tenemos otro estudio sobre Johannes de Muritz, que este es anterior incluso al de Philippe de Vitry, pero no ahonda tanto, no es tan revolucionario, porque el Ars Nova de Philippe de Vitry, este estudio que nos hace, va a dar nombre a este periodo musical que va desde 1320 hasta un poquito antes de 1400. Son una serie de años, no son muchos. Entonces, bueno, pues es interesante ver que por fin ya tenemos un desarrollo de la polifonía más completo y unas normas ya más heterogéneas que van a marcar por delante pues, lo que es el Renacimiento y todo lo demás. A la vez, en Italia se está dando otro desarrollo de la polifonía independiente de Francia, que va a coger también el nombre de Ars Nova en Italia, criticado porque consideran que es independiente, que no está relacionado con lo que está sucediendo en Francia y no debería de tener ese calificativo de Ars Nova. Los nuevos compositores italianos de polifonía lo que hacen es huir de las antiguas formas del Ars antigua. En sus madrigales y bachatas, pues lo que hacen es evitar pues, formas como el motete, que los consideran demasiado serios, y lo que buscan es una polifonía más orientada al efecto, no tan académica, sino más al efecto, lo que buscan ellos. Todas estas obras las encontramos en el Codex Squarcialuppi. Este códex reúne 400 composiciones
y un tercio de ellas son de la autoría de Francesco Landini, que es el autor italiano más destacado en esa época. Muy bien. Según termina ya el siglo XIV, nos llega un nuevo periodo, que es el arte subtilio, que quiere decir como el arte más sutil. Rítmicamente los motetes han evolucionado, vamos a encontrar una sutileza en las melodías y esto va a dar un nuevo cambio, cuyo centro está en la ciudad francesa de Nantes. Va a ser muy curioso porque va a tener influencia en Italia y en España, porque este arte lo vamos a encontrar en Aragón, en el sur de Francia y en Chile. No es un periodo muy largo, enseguida pues, durará como unos 30 años y bueno, pues lo más curioso de esta época es que es una música muy amanerada, más orientada a una minoría que al resto. Esto va a ser ya el final de la Edad Media, porque enseguida ya empezamos con la época del Renacimiento y, bueno, pues la música va a ser más general. O sea, los estilos musicales no se van a centrar en diferentes regiones, sino que va a ser un estilo más general en lo que es el continente europeo. Bueno, aquí tienen un poco lo que les he explicado, el sur de Europa, la escuela de Sabiñón. Bueno, pasemos. Bueno, y ya centrándonos en lo que son los castillos, les he puesto esta diapositiva, se ve así un poquillo, pero bueno, es una torre, la podemos ver por dentro, con los diferentes espacios en los que podemos, muy parecido a lo que vimos en el viaje a Zamora, ¿no? Porque podemos encontrar una zona baja donde hay, pues, más que una mazmorra, estos son una zona para almacenaje. El siguiente piso sería la zona ya más noble y lo que hay más para arriba ya son aposentos privados. Yo pienso, lo que les he explicado antes, que en cada espacio tenemos unas clases sociales muy diferenciadas y también sus modos de expresarse y sus modos de hacer, por supuesto, la música. En la zona baja, lógicamente, están la soldadesca, los trabajadores, y ahí, bueno, pues muchos datos no nos han llegado. Sí tenemos, por ejemplo, hallazgos como de algunas flautas de hueso, como la de Alarcos, que fue encontrada recientemente y datada, y más o menos coincide con la época de la famosa batalla de Alarcos. Yo les he traído, vamos a ver, porque estas flautas de hueso, curiosamente, se hacen con alas de buitre o de aves bastante grandes. Yo les he traído esta, que está hecha con un hueso del ala de buitre. Es un poco una interpretación como aquellas que han encontrado. Entonces, esta, se hicieron dos estudios, porque no se sabía bien si era Berisel o tenía la embocadura a un lado, como las flautas traveseras. Entonces, Paniagua, un músico que además es investigador, realizó dos copias. Una para tocar con embocadura en un extremo, que sería como esta, y otra sería para tocar como la travesera, con embocadura pues, a un lado. Vale, esta está incompleta, le falta la embocadura, pero esta está completa. Y las dos son de buitre. Son piezas muy difíciles de conseguir, porque no es fácil encontrar un buitre y cogerle el hueso del ala. Más o menos, pues sonaría. Bueno, es un tono agudo. Luego les insisto que esta pieza es única, es una pieza muy especial. Yo quiero dar las gracias especialmente a Luis Ángel Paíno, que está hoy con nosotros, que ha colaborado, aunque yo lo he comentado antes,
pero ha colaborado activamente, es el que me ha ayudado a conseguir esa flauta, me ha ayudado a reconstruir estos instrumentos, me ha dado consejo, hemos trabajado juntos unos cuantos años, me ha aguantado bastante también, por supuesto, y nada, yo quiero que por favor le den un fuerte aplauso por la labor. Toda la ayuda prestada. Además, es un investigador, ha estudiado muchos instrumentos tradicionales, pastoriles, ha hecho estudios sobre el Ravel. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias Luis por la ayuda que me has dado. ¿Qué te pasa la factura? Sí, luego. Bueno, seguimos con el estudio musical del castillo. O sea, ¿qué más se ha podido encontrar de música popular? Porque es que no hay mucho y todo es especulación. Yo pues también he podido traer lo que he podido buenamente, porque hay instrumentos, idiófonos, que se tocan desde aquel entonces prácticamente, y he traído una pequeña representación. Por ejemplo, esto es una huesera o escalinata, porque tiene varios nombres según la región, que se acompaña pues, a muchas fiestas y algunas celebraciones. Esto también lo llaman arrabel o también recibe el nombre de ginebra. De ginebra es un término que viene del francés y significa ruido. Pero bueno, pues no se tiene mucho tiempo, se sabe que antiguas unos años y pues he querido traerlo. Si nos metemos en el plano un poquito más religioso, encontramos y carracas. Esto sí que es un idiófono percutido muy antiguo que se lleva usando sobre todo en Semana Santa. Entre el jueves y el domingo no se puede tocar las campanas y en su lugar se utilizaban estos idiófonos. Yo he traído dos. Esta que los que hayan ido a Zamora posiblemente la recordarán porque la guía, y justamente estaba hablando la guía sobre las costumbres en Semana Santa y me vino perfectamente. Entonces, vamos a hacerla sonar, hace ruido. La matraca. ¿Por qué la matraca? Es esta que tenemos. Esta es una pieza propiamente de museo de costumbres, porque tiene 80 años. Es una pieza muy antigua que está un poquito débil. También se utiliza en Semana Santa con la misma función que la carraca. Hacer sonarla para sustituir a las campanas. Evidentemente, estas se usaban, pero se usaban unas más grandes de campanario, que las vimos en Dueña. Son unos cajones grandes con unas ruedas de madera y una pestaña que al pasar la rueda pues va golpeando a cada una de esas pestañas. Estas son de uso personal, pero también hacen la misma función. Más o menos así. Y así esto es lo que sustituía a nuestras campanas en Semana Santa. Bueno, flautas muchas de caña, porque es muy interesada el abundodona, la caña, como tipo de aerófono para hacer flautas. Y esta que es la pieza más original. Esta es una flauta de caña de centeno. Y sorprendentemente suena bastante bien. A ver si atino, porque tiene los agujeros muy pequeñitos. No está saliendo bien, pero bueno.
bueno, a veces se queda, estos son cañas simples y la caña simple a veces se queda más pegada y nos cuesta un poquito más hacerla sonar. Bueno, con una cañita de centeno podemos hacer una buena flauta y que afina. Por cortesía de Luis Ángel. Bueno, ¿qué más? Otros instrumentos idiofonos populares que sabemos que se utilizan desde la Edad Media. Esto es unas tablillas de San Lázaro. Bueno, pues la gente que tenía letra en su día a día y sobre todo cuando iban a los lazarejos para hacer notar su presencia la hacían sonar. Es un idiófono de entrechoque y bueno, pues su función es avisar del paso de la gente que tenía la enfermedad para que la gente se pudiera apartar, también para pedir. Con el tiempo esto cayó en desuso y ya solo lo usaban mendigos y al final niños, que es algo que expliqué cuando estuvimos en Zamora, cómo pasan algunos instrumentos de estar en lo más alto al eslabón más bajito, que son los niños, que nos pasa con algunas cosas, en algunos instrumentos, entre ellos este, que al final termina siendo un juguete, cuando en su día tuvo su función. Lo pudimos ver. De hecho, en la portada gótica de la colegiata, que tiene algunos aerófonos interesantes, como algunos albogues, el albogue no pudimos verlo porque nos apagaron las luces muy pronto, pero los albogues es uno de esos instrumentos que de pasar de la corte terminaron siendo instrumentos de pastores y gente del campo. Por ejemplo, pues yo he traído este. Este es un tipo de albogue. Básicamente con las mismas características que los que usaban en la Edad Media. Albogue viene de la palabra árabe albú, la trompeta, y es que están emparentados con los instrumentos que encontramos en el norte de África, en Marruecos. O sea, hay muchos instrumentos de madera, un tubo de madera que tiene un término en cuerno para amplificar el sonido. Este es una esta es una gaita serrana. Se tocaba, es una reproducción, se tocaba en la Sierra Norte de Madrid, pues hasta muy finales del 19, principios del 20. Esto cayó en desuso y gracias a la labor de algunos investigadores, pues ha conseguido revivir un poquito. ¿En qué consiste? Un cuerpo de madera que es cuadrado, con unos edificios. La caña, que es simple, va cubierta por un cuerno que lo protege y en el otro extremo, como resonador, como salida amplificada, utilizamos un cuerno de vaca grande que nos ayuda a que el sonido se proyecte mejor. Esto es un albogue. Vimos en el Museo de Dueña cómo se fabricaba una alboca vasca, que es otro tipo de albogue emparentado con este, y muy interesante, aunque bueno. Y también está representado en algunas iglesias y en las cantinas. Muy bien. Pues sigamos viendo ahí, muy bien. Después tendremos las zonas nobles. La zona noble... En la zona noble ya tendríamos lo que es la corte, los caballeros. Y bueno, pues aquí, ¿qué música? ¿Qué realidad musical se escucharía en esas zonas nobles, en las zonas donde bueno, pues encontramos la corte? Pues lógicamente la música de los trovadores. Trovar significa crear. La figura del trovador aparece en el siglo XII bueno, pues en el siglo XIII ya se expande y tiene más presencia. El trovador es un músico culto, es un músico que sabe leer, escribir y compone letras, compone su música.
tiene un gran dominio de la métrica, tiene un gran dominio del ritmo y, bueno, pues de las formas musicales, porque él, además de tener formación vocal, también tiene una buena formación instrumental. Los trovadores en España tuvieron su, bueno, 13, 14 tuvieron su auge, ¿no? El trovador, pues, tiene varios temas. ¿Puedes? Sí, claro. Ahí vemos. El trovador tiene varios géneros musicales que les voy a describir. La cançó, que es el género por el que trata el amor. El tema del amor es el principal tema de los trovadores. Y sobre todo el concepto hispanoárabe del amor cortés, donde la mujer en su libertad y en su libre decisión, pues convierte pues, la relación con el amado en una especie de a ver si me sale, una especie de, bueno, pues de cortesía del caballero que quiere conseguirla, pero tiene que, bueno, se tiene que trabajar. El amor también es un tema, pues, muy visto también en los juglares, eso ya lo veremos. El sirventés es el tema que utilizan los trovadores para hablar sobre las polémicas políticas, las polémicas culturales y las polémicas sociales. Hay varios tipos de sirventés. El sirventés moral, donde se denuncia ciertos hechos y se proponen otros nuevos, sobre todo relacionados con la moral. Tendremos el sirventés literario, que habla sobre literatura, y el sirventés político, en el cual se hablan de las decisiones políticas del momento, de los reyes y todo aquello que conlleva decisiones de la corte. Después tendremos la tensó. La tensó es un diálogo, es un discurso entre un juglar y un trovador sobre un tema en común. Simplemente es. La pastorela trata sobre un caballero que quiere conquistar a una dama, en este caso una pastora, una mujer de origen humilde, que se resiste hasta que el caballero, pues, insistiendo, la consigue. Y el alba trata sobre, la noche que pasan juntos el caballero y su amada, pero llega el amanecer y el caballero tiene que partir. Yo tengo por aquí un alba que les voy a recitar. A ver si lo encuentro. Bien. Bueno, no lo debo tener, pero bueno, quédense con eso, que es el tema en el que un caballero pasa la noche con su dama y en ese momento llega la del amanecer y tienen que partir. Entonces, este que les iba yo a comentar, bueno, pues le está diciendo la amada que salga del balcón y que mire las estrellas. Que si no lo hace, pues sí, gracias. Lo hemos encontrado. Dice así: buen compañero, salid al ventanal y mirad las estrellas del cielo. Conoceréis que soy fiel compañera. Si no lo hacéis, vuestro será el daño y pronto llegará el alba. Este es un ejemplo de alba. Esta en concreto la escribió Pere Vidal, un trovador. ¿Y se iba con música o iba solo así? Sí, bueno, normalmente los trovadores se acompañaban con instrumentos, con instrumentación. No es como el juglar, que puede ser solo de voz, pero el trovador sí puede acompañar con instrumentos de música.
¿Algunos específicos? Pues cultos, violas, cítolas, arpas, pues el arpa está muy utilizada, zanfonas, y también puede también usar rotas, que es una especie de arpa, y bueno, pues muchos más, muchísimos más, porque la instrumentación medieval es muy amplia. Sí es más común que el trovador toque con instrumentos y acompañes. ¿Y de estos cuáles serían? Pues de estos, por ejemplo, la sinfonía, bueno, la zanfona más bien, porque la sinfonía es un instrumento más religioso. Este sí está representado en las cantigas y lo tocan dos músicos que son como dos trovadores oculares. Aquí tengo un dibujo, no sé si lo verán ustedes bien. Yo les voy a tocar, si quieren, para no dejarlo muy para atrás, una piececita con esta sinfonía. Luego les contaré cuál es la diferencia de un organisto, una sinfonía y una zanfona. Esto sería una sinfonía. Como ven, bueno, pues es un cajón, una caja, y dentro lleva toda la maquinaria. Lleva la rueda. Esta rueda hace la función de un arco. Un arco sin fin. Esto no termina nunca porque al girarla tenemos un sonido constante. Tenemos también dos cuerdas cantoras, que son las que nos van a dar la melodía. Y luego tenemos un bordón. Pero bueno, luego se lo explicaré un poquito más detenidamente. Voy a ver si puedo tocar algo. Y bueno, es un tema de Guillem de Machau, que era un trovador francés. Y bueno, vamos a ver. Ahí. Bueno, un poco para que vean. Se llama Mayorí. Y bueno, este instrumento está recién salido del horno, me lo terminaron hace unos días. Me cuesta todavía un pelín porque un instrumento nuevo se tiene uno que ir adaptando a él. Y bueno, pues un errorcillo, pues se como así. Muy bien, pues más instrumentos. Bueno, de viento también se toca mucho. Los trovadores también tocaban mucha gaita y mucha flauta, la sabeva y sobre todo grecillos y gaitas.
La sabeba es una flauta que puede ser como las de hueso, de embocadura frontal o de lateral. Yo he traído esta, que es de embocadura frontal, que la denominan fístula ánglica, porque luego está la fístula germánica. La fístula germánica es la que tiene la embocadura lateral. Todas vienen por influencia de Bizancio y no solamente prosperaron, sino que dieron origen a lo que son las flautas traveseras actuales. Esto, bueno, pues sería una ánglica y, bueno, pues se sigue utilizando por la flauta de pico de toda la vida, ¿no? Bueno, una sabeba. Bueno, pasemos a los plurales. Como figura también de música de corte. Bueno, música religiosa. Sí, sigamos con la música religiosa. Bueno, la música religiosa, lógicamente, en esta época va a tener mucha presencia porque la Iglesia como institución no solamente pues, sobrevivió a la caída del Imperio Romano, sino también a la crisis moral y cultural que se dio con el año 1000. ¿No? Pasado el año 1000, pues la Iglesia, el concepto de religión siguió intacto, incluso con más fuerza, y la Iglesia, bueno, pues perduró. Antes de los cantos gregorianos, existían unas liturgias, las prerrománicas, ¿no? Que eran pues, la ambrosiana, la céltica, una serie de liturgias por toda Europa que no eran nada, bueno, pues no era eso, no era nada homogéneo con lo que la idea que tenía Roma. Entonces, bueno, pues la Iglesia de Roma, pues lo que hizo fue crear una liturgia uniforme para toda Europa. Y para ello, pues creó el canto gregoriano. El canto gregoriano viene de la teoría de que su origen vino de Gregorio Magno. San Gregorio Magno, que bueno, pues recibió por medio del Espíritu Santo el conocimiento de los cantos del cielo, por medio de una paloma. Entonces, bueno, pues lo que se consiguió con el gregoriano fue unificar todas estas liturgias que tenemos por Europa. Y del canto gregoriano va a basarse la polifonía, que vendrá después. Tendremos un inicio de polifonía y para ello tendremos que analizar pues 3 elementos importantes de la música religiosa. Por ejemplo, tenemos 3 elementos importantes. El primero es el tropo. El tropo es un elemento que viene del mismo canto gregoriano, viene el tropo. El tropo es una evolución de los melismas. El melisma es es una forma de poner una decoración, ¿no? un adorno final a cada uno de los versos. Entonces, si cogemos el melisma, vemos que la última sílaba sube y baja en la melodía. Es un bajar y subir para hacer eso, una decoración. Lo que hacemos es coger ese melisma, tomar el elemento y
y le damos una entidad propia. ¿Cómo? Insertándole una letra. De tal manera que ya el melisma pues, tiene ya una entidad propia. Por ejemplo, el Kyrie eleison, al final de ese melisma vemos que hay la letra de Kyrie eleison. Esto es un poco bueno, pues una de las reformas que se dan en aquella época. Y también tenemos las variaciones. Las variaciones son parecidos al gregoriano, pero que se diferencian, por ejemplo, en que se sabe cuál es el autor y que su empleo lo hace una variación del gregoriano más amplia. Con el tiempo va a coger mayor presencia estas variaciones y va a diferenciarse el canto. Con el tiempo también veremos que esto va a dar origen a lo que son las, bueno, pues, las polifonías profanas. No las religiosas, sino las profanas. Así que, bueno, pues tenemos eso. Yo, ¿en qué me quiero centrar un poquito? En las cantigas de Santa María. Las cantigas de Santa María es una magna obra de música monódica realizada por los ¿sabe? A mediados del siglo XIV, creo que fue. Sí, el XIV. Entonces, bueno, las cantigas están, se realizan en cuatro volúmenes, 4 tomos, y bueno, pues dependiendo del sitio en el que esté cada uno de estos tomos, tienen un nombre. Yo, porque tengo una memoria así un poquillo mala, les voy a comentar pues, cada uno de esos. A ver si quiere. Son 427 composiciones, ¿vale? Monódicas, escritas en galaico portugués, ¿vale? En la segunda mitad del 12. Tiene una gran calidad de ilustraciones. La música es monódica, como les he dicho yo, y es de carácter trovadoresco y paralitúrgico, pero sin llegar a la temática de los trovadores, que es una temática profana. Esta obra está dirigida a elogiar a la Virgen y a los hechos que ocurrieron por su intercesión, y bueno, pues tiene ese carácter. Por lo tanto, hay labor de trovador, hay labor de juglar, pero dentro de unos órdenes. La autoría del rey está un poco en entredicho, o sea, se sabe por el Códice de Toledo que él compuso algunas cantigas, sobre todo las relacionadas con su familia y las cantigas de Lord, pero no se sabe del todo bien. Se piensa que es autor de unas 10, más o menos. Bueno, ¿y cuáles son estos tomos que componen las cantigas de Santa María? Pues está el Códice Toledano. Hasta 1869 estuvo en la Catedral de Toledo, pero después se llevó a Madrid, a la Biblioteca Nacional. Es el más antiguo de ellos. Está compuesto hacia 1257. Tiene 100 milagros y 22 composiciones. 160 hojas de pergamino con letra francesa. No contiene miniaturas. Este no tiene miniaturas. Pero la notación musical es moderna, por lo cual es posterior. Es la notación más moderna de los 4 tomos. Después tenemos el Códice Rico. El Códice Rico, que está en la biblioteca del monasterio del Escorial, tiene 194 cantigas y sus correspondientes partituras. Y contiene además 1255 miniaturas, porque antes les he dicho eran partituras. Las miniaturas son 1255. Está realizado en 210 folios, divididos en 6 viñetas, menos la primera, que tiene 8 viñetas. En cada una de esas viñetas pues tenemos unas ilustraciones de gran colorido y gran calidad, porque esta obra tiene pues fama de ser una obra de referencia de la cultura occidental por su gran calidad en dibujos y también la música que conlleva. El Códice de Florencia está en la Biblioteca Nacional de esa ciudad. Tiene 104 cantigas y 2 de ellas son únicas, ya no las lleva ninguno de otros códices.
Está incompleto. Faltan estrofas, viñetas y líneas de notación. Tiene 130 hojas en letra gótica y es del siglo XIII. Y por último tenemos el Códice Príncipes o Códice de los Músicos, que en este códice es donde tenemos más representación de músicos. Esta es la Biblioteca Nacional del Escorial también, tiene un prólogo y 2 introducciones, 406 cantigas, 40 miniaturas y 361 hojas, realizado en 361 hojas de pergamino. También existe una traducción castellana rosificada. Son 24 cantigas del siglo XIII y están a pie de página en el Códice Rico. Las fuentes, pues podemos decir que hay varias. La Miracles de Amsterdam, de Gautier de Codinci, de Gracial, del clérigo de londinense Agdar, Speculum Historiale, de Vicente Bogais, Liber Mariale, de Juan Gil de Zamora, y Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo Bercero. Así que es una obra muy completa, una obra que en aquella época fue muy revolucionaria por su calidad musical y también literaria y artística. Bueno, seguimos. Esto es un poco, bueno, deciros que tiene un lenguaje coloquial abierto, que incluye galicismos, castellanismos y también de Francia, que sería pues la lengua francesa, que es la... Son las 8, la digo para que... Ya son las 8. Métrica Métrica variada, de 4 a 16 sílabas, estrofas en forma de CG y un ritmo irregular para que sea la escritura medieval. Sigamos un poco porque es que si no... Tranquilo, que hay que... Vale. Pasa. Tenemos las diferentes fotos de los diferentes códices, del toledano, del príncipes, del italiano. Juglar, bueno, por encima, el juglar es un músico callejero que se gana la vida con música, con versos, pero también haciendo juegos malabares, prestidigitaciones, imitaciones o simplemente simple charlatanería. Cantaba no solamente en pueblos, también en castillos, plazas y lugares públicos. Su objetivo siempre es monetario, es ganar su sustento de vida, su manera de salir adelante. Se habla ya de ellos en el siglo XI, pero en el XII y el XIII es cuando más presencia hay de ellos y más se sabe. Y tiene influencia en otros autores, como Arcipreste de Ita, y bueno, pues crearon la escuela del Mester de Juglaría en contraposición con el Mester de Clerecía, que son los autores cultos religiosos. Tipo de juglares, el épico o de gesta, que es el que va a narrar los hechos, las gestas de los héroes y las historias épicas. Y luego tendríamos juglares líricos. Los juglares líricos lo que hacen es representar obras de trovadores y de autores cultos. Pero luego tenemos remendadores, que son repetidores, trasechadores, que son prestidigitadores, malabaristas, cazurros, que pues son, bueno, pues hablan y cantan, pero de una manera muy disparatada. Y juglaresas soldaderas, que son las juglaresas, las mujeres que se dedican al oficio. Y los temas, bueno, pues hazañas, gestas, tradiciones, el honor, suelen ser ya esos temas más concurridos. Bueno, hablemos ya de los instrumentos de nuestra exposición. El arpa. La arpa, que hoy es nuestra gran ausente. He puesto esta porque es la que, bueno, pues pronto me la tendrán preparada. El arpa es un instrumento que ya se conocía en la antigua cultura de Mesopotamia y en Asiria. De ahí pasa a Grecia, en varias formas, ¿no? La arpa mesopotámica, por un lado, y también la que es más antigua, la babilónica, porque de babilónicas hay dos, el sabal y el saxal. El saxal entra primero
hacia 1900 a.C. y en la época de Tutankamón nos entra el arpa sumeria. Estas arpas tienen una evolución muy lenta, son utilizadas, hay mucha información pictórica de Egipto del uso del arpa, pero falta mucho por investigar porque hay mucho por saber todavía de tipología de arpa. El arpa después pasa. Sí, esa es la representación de las cantidades del arpa. El arpa después pasará por el mar de Mármara y la región de Libia y Licia hacia Grecia, y en Grecia se la conocerá como pekris o tribonón. Hay varios tipos de arpas, también va a ser un instrumento muy utilizado y que va a salir adelante en la cultura griega, pero hay autores que defienden que también se desarrolla en el norte de Europa, en los países nórdicos, de ahí pasa Irlanda, donde va a aparecer el arpa irlandesa hacia el siglo IV, el V ya se establece más, y de ahí al resto de Europa, donde ya tendremos hacia el siglo IX, X un arpa europea, más ligera que el arpa irlandesa, pero más común, porque el arpa románica es un poco más pequeña y más voluminosa, pero más ligerita. Sigamos con... Bueno, esto es simplemente que se utiliza mucho bestiario en las representaciones de instrumentos porque representa el pecado. O sea, la Iglesia consideraba que tocar deprisa y eso era pecaminoso y se solían usar animales. También tenemos en época romana cuentos sobre fábulas sobre animales y instrumentos, como Cedro, que es un autor romano que nos habla de un burro que se encuentra una lira y la toca por casualidad y pues se da cuenta de que no toca bien y que preferiría que la tocara un autor, alguien más avezado. Sigamos. Este es el salterio trapezoidal, el medio canon. Yo lo he representado aquí. Es una representación de este instrumento. No sé si lo verán ustedes bien. ¿Vale? Tiene forma trapezoidal y yo creo que el nombre de medio canon viene por el sonido. O sea, el medio canon es como una octava más aguda que los salterios que normalmente se usan, que son más grandes y más graves. Pero bueno, lo voy a hacer sonar para que no sé si los de atrás lo van a escuchar bien. Bueno, es una cantiga, la número 60. Sigamos. Siguiente instrumento. Vale, esto es la baldosa. La baldosa, un tipo de laúd primitivo, la palabra viene de bal, que sería en occitano.
que es el francés antiguo. En occitano, val, la raíz quiere decir atrevido, y baudosa, que es alegre. Entonces, bueno, pues se ha discutido mucho este instrumento, no se sabe bien el origen. Se sabe que evoluciona, se sabe que hasta el siglo XV nos llegan instrumentos con este nombre. Hay una serie de documentos de la Catedral de Toledo donde se citan una serie de pagos para músicos de baldosa, y sabemos que además para esa época pues ya tenía una tapa de madera y un clavijero estrecho, porque este que he traído aquí es la representación del que están en las cantigas. Esto es de las cantigas. El músico, que parece árabe, es el que porta el que hemos representado. Este está recientito, es un instrumento que lleva muy poco hecho. A la hora de tocarlo, pues me doy cuenta que la digitación es de laúd, el sonido es de laúd, y yo creo, aunque no se puede nunca decir, porque no se sabe, que esto es más bien un laúd primitivo, de mango largo, de procedencia pues asiática. Como pueden ver, la tapa es de piel, que esto es bastante primitivo. Tiene 4 órdenes de cuerdas dobles, clavijero redondo. Bueno, es un instrumento que está mucho por ver, pero para mí es un laúd. La digitación es de laúd, todo me indica que es un laúd. Que bueno, pues... Bueno, está recientito, lo tengo que aprender a tocar, pero era un poco para que vean el sonido que tiene la representación del instrumento en sí. ¿Con qué lo tocas? ¿Por el vapor? Se toca, el mejor sonido nos lo da una púa de laúd. Es una púa de laúd árabe o turco, nud, y bueno, pues con él saco mejor sonido, porque si tocas con una púa... ¿Es una concha? no, esto es plástico, material plástico. Lo que pasa es que le dan este colorido así, que parece sacado de una concha o nacarado. Bueno, pues esta es la baldosa. Bueno, sigamos. El rebab morisco. El rebab, que también lo hemos representado, es un tipo de... No diría... es un tipo de fídula, viola, porque estos términos no están del todo claros, y los que determinan con un nombre como por ejemplo un rabel o un rebab o una viola, bueno, pues está por ver, no está del todo claro. Esto sería un rebab morisco. Ya Cipreste de Ita hace mención en sus textos sobre este instrumento. En España llega hacia el siglo X-XI, y bueno, pues se establece, hay escuela de músicos, en Sátiva había una escuela de músicos de juglares que tocaban este instrumento. Juglares que después recorrían los estados como Aragón, Castilla, porque la música es permeable, o sea, al igual que llegaban influencias de Al-Ándalus, pues de Castilla también lo llevamos también. Entonces, bueno, este rebab... Ahí no pasa. Esto es muy bueno. Vale. Este instrumento coexiste con el rabel. Porque el rabel, bueno, pues básicamente va a tener un origen prácticamente el mismo que el rebab, viene del mundo árabe, y bueno, pues se da tanto en el mundo cortesano como en el popular. Lo que pasa es que en el cortesano la música avanza
aparecen nuevos instrumentos y este va quedando un poco, bueno, pues como un Ravel para unas clases sociales más bajitas. Este desaparece prácticamente en España porque con la Reconquista todo este legado musical pasa al norte de África, que es donde todavía existe, entre comillas, y en España pues desaparece. Este daría paso al rebec. El rebec sería como este instrumento más pequeñito, pero ya con tapa de madera y adaptado a lo que es la música renacentista. Pero tal como este, con su tapa de piel y eso, ya no. Vamos a ver, pues no me da tiempo a afinar y vamos muy mal de tiempo, pero bueno, vamos a ver. Vale, el arco, a ver si... El arco. Son instrumentos de arco. Más o menos, ¿no? El arco tiene origen en Uzbekistán, en la actual Uzbekistán, en los márgenes del lago Aral. Estas tribus que ocupaban esa zona eran tribus nómadas y utilizaban este utensilio para tocar sus instrumentos populares, porque esto no era de música cortesana. El instrumento cortesano por antonomasia en la música oriental es el laúd. Los árabes en su expansión, bueno, pues adquirieron este instrumento para tocar y al expandirse por el Mediterráneo lo llevan consigo. La primera representación que tenemos del arco en el arte cristiano lo encontramos en los beatos. En los beatos tenemos representaciones de algunos músicos tocando ya el arco. Bueno, pues ya no solamente lo adquirimos para nuestra música, sino que con el tiempo se va a seguir utilizando hasta hoy en día. Bueno, sigamos con el tema. Este es el Ravel, como les he hablado, también de origen árabe, que viene del rebab. También coexiste con el instrumento que les acabo de enseñar. Dura poco en la música cortesana porque enseguida es superado por viola, sobre todo la viola. La viola es un instrumento que en la Edad Media se adaptó bien por su expresividad y por la capacidad que tiene de imitar la voz humana. Entonces, bueno, pasa a un ámbito popular. Pastores y gente sencilla pues empezaron a utilizar este instrumento. Y creándose una cultura que ha perdurado hasta prácticamente hoy en día sobre el Ravel, que tiene sus métodos, sus tipologías de Ravel, sus repertorios, porque el Ravel se utiliza mucho para acompañar el canto. Yo he traído este, que si bien no es de las cantigas, no, es un Ravel
alto medieval, bajo medieval, perdón. Vemos que este, a diferencia, bueno, el de las cantigas tiene también parte de la tapa de piel, pero este tiene la tapa de madera. Lleva 3 cuerdas, bueno, ya el puente es curvo, con lo cual no nos permitiría tocar 2 cuerdas a la vez, como lo dificultaría. Bueno, la forma de tocar varía, porque tenemos, como estoy tocando yo, con el instrumento en vertical, que es el modo oriental de tocarlo, ¿no? Como lo tocan en los países árabes. El modo occidental sería utilizar el instrumento apoyado en, bueno, pues cerca de la barbilla, como si fuera un violín. A mí me resulta más cómodo tocar así. Bueno, pues hoy en día, dependiendo de la región de España donde aún queda cultura de Ravel, se toca de una manera u otra. Porque, por ejemplo, en el Alto Campo creo que se toca a lo oriental, y en la zona de Santander vertical, perdón, vertical. Y en Santander, pues apoyado como lo tengo yo, en vertical. Bueno, pues es muy curioso. Hay muchas zonas donde ha desaparecido o quedan pocos vestigios de Ravel, como es Ávila o Toledo, que aunque queda algo, pero donde más cultura de Ravel y todavía queda algo es en el norte de España. Bueno, vamos a seguir. Bien, esta es una viola. Hemos representado la viola de los beatos. El beato es un documento sobre el Apocalipsis que se realiza, el original es el beato de Líbano. Después bueno, se realizaron una serie de copias. Este es el beato de Silos. Es, bueno, viola entre comillas, porque volvemos a lo mismo de que no sabemos bien el término exacto de estos instrumentos. Y bueno, pues vemos que lo tocan 2 juglares. Uno lleva una falca, un cuchillo grande y una vez zancuda, y la otra, que es el músico, lleva este tipo de viola. Llevan unos chapines con unas plataformas grandes que llaman mucho la atención, que no se sabe bien si esa es la representación del movimiento, son unas calzas para no pisar el suelo o son unas alzas para verse más. Esta representación del beato de Silos está justo en una esquina, ni siquiera está enmarcada, es como un añadido posterior, y según algunos autores representa el pecado. El pecado porque el ave zancuda representa Cristo, la resurrección de Cristo, está como dispuesto a degollarlo, y el músico está tocando un instrumento con arco que en origen era punteado, es un instrumento religioso, y entonces está como profanándolo porque en vez de puntearlo lo está tocando con arco. Entonces, bueno, se piensa que es una representación del pecado y de los que se alejan de la virtud por medio de actos pecaminosos como la música y la danza, porque en aquel entonces ya se veía mal. Muy bien, vamos a pasar la sinfonía, que es la que les he enseñado yo hace un rato. ¿Vale? Quedaría, a ver, el organistrum es el instrumento original. El organistrum, como vimos en Toro, es un instrumento de cuerda frotada por una rueda que la tocan dos músicos. Uno
gira la manivela y el otro con unas con unas piezas de madera va dando las notas, no son unas palancas. Son 7 notas porque es un instrumento que nos da notas pedales para el canto, no es un instrumento. No es un instrumento solista, simplemente es música de acompañamiento al canto. Después, el organistrum, en el siglo siguiente, en el XIII, se va haciendo cada vez más pequeñito. Esta es una variante de organistrum, todavía no se podría llamar como sinfonía, aunque ya es individual, pero no es la primera, ya hay otros organistrum individuales. Y ya a finales del XIII, ya tendríamos, hacia el siglo 1300 y pico, ya tendríamos lo que es la zanfona. La zanfona surge por cambios en el sistema musical. Tenemos un monje, Guido de Arezzo, de la comarca de Arezzo, en Italia, que desde muy joven era muy avezado a la música y él creó un sistema musical cogiendo la escala dejada por los griegos, por la cultura griega, y le añade 2 notas más a partir de sol, con lo cual no solamente 2 notas, sino que crea 2 octavas más. Revoluciona totalmente el sistema musical, ampliándolo notablemente. También pues crea un método de canto que su particularidad es que está realizado en, pues como las partituras, solo que era una partitura de 4 líneas y sus espacios. Él revolucionó. Entonces nos dice que esto nos lo contó Saelices, un señor que de finales del 19 que revolucionó, dio a conocer la zanfona que estaba prácticamente perdida. Nos cuenta Saelices que él creó la zanfona a partir del organistrum para dar respuesta a este nuevo sistema musical que él pues, inventó a partir de la escala griega. Bueno, estos son odrecillos, son gaitas muy primitivas, solo es el cuero y la parte melódica. Nosotros hemos representado esta. Tiene tubo circular, eso quiere decir que la caña que lleva es simple, no es doble, y por lo tanto es un poco irregular en su sonido. Más o menos, ¿no? A esas están representadas con unas tallas de cabezas, aquí falta por tallar esta, pero bueno, es básicamente lo mismo. Ese tipo de instrumentos viene de Asia. Los griegos tenían una cosa muy parecida, los aulos, que eran las flautas dobles, pues tenían unas caulos, que era el aulos, pero con un odre, como este. Los romanos también tocaban algo muy parecido, la tibia utriculatis. Utrícula es el de, pues eso, el odre, la piel, y de la tibia, pues la flauta, la parte sonora. Con la caída del Imperio Romano esto desaparece, pero ya en el siglo VIII aparece en el norte de Europa, en los países nórdicos, el concepto de gaita que después se expandería por todo el arco atlántico, lo que es la Bretaña, Inglaterra, Escocia, Irlanda y también España. Y poco después, pues siglos después se iban uniendo otros elementos sonoros como por lo que vemos en las gaitas actuales, el roncón, la ranqueta, que nos dan bordones, sonidos bordones, como la zanfona, porque la gaita y la zanfona tienen unas similitudes, lo que pasa es que una es de cuerda frotada y esta es un aerófono, pero en su concepto son muy parecidos. Vamos a seguir, yo no sé si hay algo más aquí. Un albogue. El albogue es el instrumento que les he enseñado cuando hablábamos de la música popular.
es este instrumento. Aquí tenemos la prueba de que fue un instrumento utilizado en la corte, ¿no? En la música noble. Pasará después porque enseguida es superado por otros aerófonos, pasa a las clases más bajas. Tenemos, por ejemplo, aquí, en esto que he traído aquí, que desde las cantigas podemos ver dos músicos, uno tocando un albogue, que es el que tienen ustedes a su izquierda, y un caramillo. El caramillo, que es el que tienen ustedes a la derecha, es este instrumento, bueno, que hemos visto ahora, el caramillo, una flauta de caña, o la de centeno, son flautitas pues, muy sencillitas. Pero bueno, por la labor juglaresca y también de trovadores que realizó Alfonso X, pues tenemos representados estos instrumentos. Ya, ¿no? Sí. La sabeva, que antes la toqué, que la flauta esta es una fístula ánglica, esa sería una fístula germánica, la que tocan ellos en esta representación. Y aquí tenemos el añafil. El añafil es uno de los instrumentos más representados y también más reconocidos de lo que es la música en los castillos. El añafil, que tiene un origen árabe, se expande sobre todo por las cruzadas, que los caballeros cruzados pues lo adoptan y lo usan. Con el tiempo, bueno, pues finales del 13-14 ya tenemos un uso más amplio en lo que es las cortes europeas, pero con el tiempo va cayendo en desuso, pues por lo mismo, porque aparecen instrumentos como trompas, trompetas más evolucionados, con más posibilidades sonoras, y esto queda prácticamente en desuso. Al Renacimiento no sé si habrá llegado el añafil, pero no. Flautas de hueso, ¿vale? Que se han encontrado, no solamente tenemos las que hemos encontrado en Alarcos o también en vascos. En Inglaterra también hay bastantes hallazgos de este tipo de instrumentos y en otras partes de Centro Europa. Muchos no se pueden considerar flautas porque aunque lo que quedan son ciertos trozos, aunque tengan orificios, pueden ser otros tipos de utensilios, como por ejemplo telares o cosas así. No se puede dar por hecho que sean flautas de primeras. Hay que hacer otros tipos de estudios más en profundidad. El pito de centeno, la carraca, que ya la vimos, y la matraca. La zambomba, que también hay mucha controversia con este instrumento, aunque la primera representación es de un cuadro de Bruegel el Viejo, en el que aparece representado la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma. En el séquito de Don Carnal aparece un anciano tocando la zambomba, pero es un cuadro del siglo XVI. Pensamos que anterior sí puede haber existido este tipo de instrumentos, de idiófonos frotados. Pero, ¿qué es el problema? Que tiene partes orgánicas como la piel y como la caña que se utiliza para tocar, que se deterioran fácilmente. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues el cuerpo. Cuando encontramos un cuerpo de estos, puede ser cualquier cosa. Puede ser una vasija, puede ser un tambor, puede ser cualquier cosa. No sabemos si realmente ha sido este tipo de instrumento. También hay autores que citan que el origen es africano, que luego pues nos llegó. Bueno, no tengo la mano mojada, yo no la puedo hacer sonar, pero bueno, ustedes conocen el sonido de la zambomba, ¿no? Tiene que estar húmedo para ver. Sí, te tienes que humedecer la mano, porque si no, no hay manera de que esto suene. La zambomba es muy interesante, está hecha con una cerámica de pliego muy buena. Y bueno, pues tablillas de San Lázaro, que también las vimos cuando hablamos de la huesera, que las vimos cuando hablamos de la música popular, el trabajillo, que yo creo que todo el mundo lo conoce. Cosa más sencilla, pues poco se puede ver. Yo pienso que utensilios de estos, este en concreto no lo sé, pero seguro que
de muy antiguo, incluso desde la prehistoria se han utilizado este tipo de idiófonos prechocales. Y he traído el carajillo, bueno, pues porque es lo que tengo. Los silbatos reclamo de barro, que pensé que los tengo guardados, pero ya no da tiempo. Estos los habrán visto ustedes. Se llenan de agua, se sopla y hace el borbojeo de un pájaro. Ya desde la prehistoria se utilizaban. Bueno, ya no da mucho tiempo decirles que el estudio de la organología a la hora de interpretar un instrumento tenemos varias fuentes. Principales tres: la piedra, como lo que hemos visto en Toro, en la colegiata, ¿no? Esas maravillosas portadas. Una era gótica y la otra era románica. La tabla, como por ejemplo el tríptico que está en Madrid y que pertenecía al monasterio de Piedra. En ese tríptico viene representado una serie de instrumentos, un organistrum y una serie y otro tipo, que ahora no me acuerdo, que, bueno, pues de gran calidad y que nos puede servir para, bueno, pues un poco para estudiar formas y para estudiar, pues, morfología. El pergamino, bueno, pues del pergamino yo podría indicar las ágadas. El ágada es un documento judío didáctico. Estaba creado para la introducción de los niños a la religión judía. En España nos han quedado varias ágadas, casi todas realizadas en la Edad Media en Barcelona. Eran familias judías, las más pudientes las decoraban con oro, con pan de oro y buenos elementos, las menos pudientes más sencillas. En este tipo de documentos vienen representados algunos instrumentos de percusión, laúdes, etc. Y luego la fuente literaria simplemente, pues algunas, como el libro de Alexander, que nos habla de algunos instrumentos, y bueno, Arcipreste de Ita. Ahí tenemos la fachada del Obradoiro, donde vemos un organistrum. Ustedes ven el del centro que parece una guitarra, eso es un organistrum, el que hemos hablado anteriormente. Y una viola en ocho. Tienen una gran calidad. Los instrumentos del Pórtico de la Gloria es como la obra cumbre y de referencia. De hecho, la de Toro, un poco, es imagen, quiere ser imagen de estar representada. Bueno, la tabla, como les había dicho, es desde el tríptico del monasterio de Piedra. Ven que tienen mucha calidad en los instrumentos. Si lo viéramos de cerca, veríamos que el organistrum tiene en las teclas una numeración que te indica las notas. El ágada dorada, ahí vemos el baile de la mujer de... No me sale, pero bueno. Y bueno, las fuentes literarias. No vamos a perder mucho más tiempo. Nos puede indicar un poco épocas, instrumentos que se ven reflejados en esas épocas. Bueno, el trabajo de luthier de una representación, como por ejemplo esta que es el laúd del Pórtico de Sasamón, podemos sacar un plano. Este es el plano de ese instrumento y a partir de ahí, de ese plano, hacemos unas plantillas. Yo lo explico como hice yo el rebar. Sacamos unas plantillas a partir de ese plano, así, sí, y cortamos la pieza de madera con lo que es la planta y con lo que son los laterales. Ahí vemos que ya hemos cortado la forma y lo estamos vaciando. Esto es un monósilo. Un monósilo es un instrumento que está hecho de un bloque de madera vaciado, que se vacía con gubias, aunque también nos podemos ayudar de instrumentos, de herramientas más modernas, como ha sido el caso, porque si no es un poco lento. Está hecho en madera de tilo. Es este de aquí. Otro ejemplo, ya hemos colocado ahí el clavijero. Se piensa que este tipo de instrumentos, el origen era un pequeño laúd punteado, pero que después se le añadió el arco. Ya le hemos puesto la piel es parte de la tapa. Esta tapa pues tiene esa particularidad. Lo llaman gigas porque todo el cuerpo está vaciado. O sea, la parte del diapasón, la caja de resonancia, todo por dentro está vaciado. Gigas entre comillas, porque no hay una certeza. Bueno, aquí tenemos a un artesano de Palencia, Alberto Antolín,
que también hace instrumentos medievales, está vaciando un monósilo. Ya le ha puesto la tapa y le está ajustando las clavijas. Y ahí tenemos, bueno, pues un poco de lo que hace este artesano. Lo que tienen ustedes a su derecha sería una giga, entre comillas, y lo otro es una viola. La viola, bueno, pues el mástil no es hueco, es macizo, mientras que la giga sí. Y ya está, bueno, pues. A ver lo que hay aquí. A ver los instrumentos, pueden pasarse a verlos más detenidamente, sobre todo los que están detrás y lo mismo no vas a poder ver. De todas formas, antes de pasar, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer, alguna cuestión, es un momento para no alargarnos mucho, pero bueno, siempre surgen muchas dudas. Sí. Bueno, te quería preguntar, Rafa, respecto a la zanfona. Bueno, es un membranófono. Me parece, bueno, los membranófonos creo que son idiófonos también, sí. Serían pues los tambores, tipo bógran, tipo pandero. Sí, pero bueno, es que utilizan, como la terminología es muy amplia, lo mismo, habría alguna palabra, zampoña, que lo mismo lo utilizan para indicar algún tipo de membranófono que pudiera ser. Pero la sinfonía, el organismo, la zanfona es un instrumento de cuerda frotada. Sí, sí. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la zanfona, bueno, aparte de idiófono frotado, sí, membranófono frotado. O sea, membranófono. Bueno, un membranófono frotado sería la zambomba. Sí. Sí, la zambomba. La zambomba, sí. ¿Alguna más? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? Yo... Pues nada, agradecerte sobre todo haber hecho toda esta presentación, traer todos estos instrumentos con el esfuerzo que te ha hecho y bueno, por supuesto de la asociación, ahora te doy un regalito de la asociación, pero bueno, que esto no está pagado porque realmente lleva un trabajo enorme y era realmente aproximarnos a todos a una realidad que muchas veces pasa desapercibida porque desaparece y gracias a estos artesanos conseguimos que poco a poco pues, pongamos sonido a una cosa que ha desaparecido, ¿no? Entonces, pues, bueno, agradecértelo y darte un fuerte aplauso. Pues muchas gracias. Claro, claro. Muchas gracias por compartir. A los que están, los vemos el sábado, a los que no, pues nos vemos por aquí. Gracias. Era lo que te acoplamos. Ya. Pues nada. Muchas gracias. Es un tema por la presión de la flor. Un instrumento con clavijero en ángulo lo que da es más tensión. Más tensión. Gracias.